Así que marque su Biblia en Mateo 20, del 1 al 16. No se quiere perder esta porción de la Escritura y dice: el reino de los cielos, presta atención a esta primera frase, el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar sus trabajadores para su viña. Convino en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5 nos dice: cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales por su jornal. Comienza por los últimos y termina con los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Versículo 11 nos dice: al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Y decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por un salario de un día? Esta es tu paga, tómala y vete. Y si yo quiero darle a este último lo mismo que te di a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Miren qué interesante. Y como ya hemos anticipado aquí, se ilustra una verdad importante. No son la cantidad de tiempo de tu servicio, ni la prominencia, ni importancia de tu posición de factores que determinan tus recompensas. Más bien, serás recompensado por tu fidelidad a la tarea que Dios te ha encomendado. Y sin tener en cuenta cuán pequeña o insignificante haya podido parecer, porque eso es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, ustedes no sé si se han dado cuenta, porque cuando leo este versículo bíblico, me pongo en las dos posiciones. Yo siempre he tratado de ponerme en la posición del dueño de la finca y en la posición de los obreros, ¿verdad? O sea, y digo, si yo me pongo en la posición del dueño de la finca, o sea, yo tengo derecho a contratar como yo quiera y pagar lo que yo ofrezco. Y el trato es unilateral, porque yo estoy diciéndole a la persona: esto es lo que yo te estoy ofreciendo, y tú lo estás aceptando, lo cual lo vuelve bilateral, pero no es comunal, ¿verdad? No es un pacto colectivo, dirían en los sindicatos, ¿verdad? Entonces eso nos pone un poco nerviosos. Pero en medio de eso me pongo en esa postura. Y luego está la postura de ellos, que empiezan a darse cuenta de la asignación laboral, la hora que se les contrata y el pago que están recibiendo. Y si me pongo de ese lado, me inquieta también, ¿verdad? Digo yo, pero o sea, realmente tienen su punto. O sea, sin embargo, creo que la enseñanza que Jesús nos hace aquí es una enseñanza que es fundamental, porque lo vamos a estar viendo en el reino de los cielos. Lo vamos a estar viendo en el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros, que es Jesús, y en la iglesia que estamos viendo constantemente, en las asignaciones que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, a veces aquellos que entran más temprano hemos llegado a lugares donde, o más tarde, más bien dicho, hemos llegado a lugares donde jamás pensamos estar. Sí. Y algunos otros que llegaron más tarde son puestos en posiciones donde nunca creímos que iban a estar. Y al final de cuentas es un trato personal con Dios, y el reto aquí es no caer en la trampa de la comparación de por qué Dios usa o no usa a uno o a otro. No podemos hacer eso. Es un asunto personal con Dios. Por eso tu asignación es importante. ¿A qué te llamó Dios, verdad? Y por eso cuando leemos la Biblia que nos pica por dentro algo, ¿verdad? Porque como dice Antulio, nos podemos poner en el lugar del obrero que llegó a las 6 de la mañana y trabajó la jornada de 8 horas o 10 horas y se compara con el de 1 hora, ¿verdad? Y nos toca algo adentro, ¿verdad? Como, no es justo. Pero lo que yo les decía que prestaran atención era la primera frase de Mateo 20, que es la 1, que dice: el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca. ¿Y por qué queremos decir esto? Porque la verdad que lo que quiere Jesús es que todos
lleguemos al cielo. Y no importa si es a última hora que tú aceptes a Jesús o es si sos un cristiano de hace 20, 30 años o naciste cristiano, ¿verdad? Lo que el Señor quiere es que todos nos salvemos. Y por eso veamos el ejemplo de cuando Jesús está en la cruz, crucificado. El ladrón que está a la par le dice, ¿qué haces aquí? O sea, y ese se salvó en su último respiro de vida. Y tal vez fue injusto para el que caminó toda la vida o los discípulos que estuvieron con él todo el tiempo. Entonces, realmente lo que Dios quiere es que nadie se pierda. Y hoy tenemos que entender eso. Obviamente, cuando leemos el texto, lo podemos aplicar en tantas áreas de nuestra vida que ahí es donde yo digo que tenemos que examinar qué es lo que sentimos. Porque si realmente cuando leemos el texto nos enojamos y nos parece que no es justo y todo, quiere decir que dentro de nosotros hay envidia, ¿verdad? Hay envidia y que nos comparamos con otras personas y que pensamos que siempre a nosotros nos dan menos, ¿verdad? Y entonces eso es complicado, es algo que el Señor tal vez a través de esta lectura quiere tocar en una fibra en tu corazón para que realmente examines cómo está y cómo está, si realmente tú piensas que le debes exigir a Dios más de lo que Él te está dando, ¿verdad? Sí. Es complicado. Es complicado, la verdad es que es complicado, pero yo le veo dos facetas, como tú dices. La Biblia habla tanto, porque una parte es la parte del servicio, la parte que nosotros hacemos, la recompensa que recibimos por lo que estamos haciendo para el Señor. Y la otra parte la tocaste tú, que es la parte de la salvación de cada uno de nosotros. O sea, a veces dice uno, pero si yo me fajé toda mi vida tratando de ser una persona íntegra, correcta, haciendo buenas cosas, negándome al pecado, tratando de batallar hasta la misma sangre y muerte por cualquier cosa que sea guardar la santidad. Y de repente llega otro que recibe al Señor en su corazón y es salvo, ¿verdad? Y se muere y se va. Y se va al cielo directamente, ¿verdad vos? Y es ahí donde uno, o sea, tiene esas dos implicaciones. Claro. Y esa segunda, Sergio, creo que vos como pastor y también sos pues, un licenciado y un empresario y te has movido en la parte laboral de una manera muy eficiente. Me llama la atención porque puedes tener esas dos perspectivas, que es exactamente lo que estamos viendo acá. Pues dice uno, pero ¿y qué pasó? Como decimos aquí en Guatemala, ¿y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, pues? Yo he leído tantas veces este pasaje, pero me venían estos pensamientos. Uno es, todo se trata de Él y no de nosotros. Porque al final de cuentas, en el final de la historia le dice al que le está reclamando, y no es mi dinero, pues. O sea, la soberanía. ¿Cuál es tu problema? Yo hago con él lo que yo quiero, ¿verdad? Él es el rey. Y me venía este pensamiento, miren, la justicia de Dios no es proporcional, es incondicional. Dios no te da beneficios de acuerdo a tu productividad, más bien te da de acuerdo a su bondad. Y cuando pensamos en eso nos damos cuenta que no es cuánto nos esforcemos. La Biblia también habla y dice, no es del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y muchos de nosotros, y yo les quisiera decir a la audiencia, a todos los que estamos acá, que nosotros somos los obreros de la última hora. Esos somos nosotros, ¿verdad? Los de la primera hora seguramente fue un Pedro, un Pablo, ¿verdad? Que padecieron tanto y podían decir, hicimos tanto por ti, y al final de cuentas no... pareciera como que estos entran y van a ver las cosas más espectaculares. El regreso del Señor probablemente, ¿verdad? Porque vemos tantos señales por ahí de que podría pasar. Bueno, tantas cosas. Pero creo que es importante entender que Dios no nos da de acuerdo a lo que le ha dado a todos proporcionalmente, sino que tiene un plan específico para cada uno de nosotros y nos bendice de esa manera. Y yo estoy feliz por eso, porque hay muchas cosas que yo no me merecía y que hoy tengo. Y no fue proporcional. No me comparó con otra persona para dármelas. Sencillamente pensó en mí y únicamente en mí para darme esos beneficios. Y eso me mantiene vivo, me mantiene vigente, ¿verdad? Sí, y fíjate que oyendo lo que decías y lo que decía Maki, pues tenemos esos dos contrastes, ¿verdad? Uno es la aplicación de lo que hacemos para el Señor y lo otro es la salvación. Pero si nos ponemos a pensar por un momento en lo que hacemos para el Señor, la misma Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, yo siempre he dicho, el servir al Señor no me hace santo,
pero me compromete en buscar la santidad. Claro. Y los beneficios los tengo yo, mi familia y Claro, todos los que están en tu conmigo. diario vivir, o sea, ese ¿verdad? es nuestro diario vivir. Y por el otro lado, con el tema de la salvación, o sea, yo quiero contarles algo. Para entrar al cielo, dice la Biblia, que es por fe y no por obras. Entonces, para entrar al cielo se requiere lo que decía Maki, de estos dos, habían dos ladrones. Y no era uno bueno y uno malo, quiero contarles. Los dos eran cafres, diríamos en Guatemala. Los dos eran malos. Pero uno se reconoció y entendió que Jesús no tenía por qué estar ahí rodeado de ellos dos, a la par de ellos dos. Tuvo esa convicción del espíritu de arrepentimiento, decir, a la Señor. Porque él no dijo, o sea, ¿qué dijo? ¿A qué iglesia asistió? ¿Cuánto sirvió? Nada. Él que le dijo, Señor, primero increpó al otro, dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué decís? Nosotros merecemos estar aquí. Él no. Y ahí se voltea a Jesús y le dice, ¿sabes qué, Señor? Por favor, cuando estés en el paraíso, o sea, ¿qué quiso decir ahí? Acuérdate de nosotros. Quiso decir, tú eres el Hijo de Dios. Claro. Y entonces se arrepiente. ¿Y qué pasa? Jesús le contesta, hoy mismo, en esta misma hora, vas a estar conmigo. O sea, es esa certeza. Él no asistió a ninguna iglesia, él no participaba en la alabanza de su congregación, él no sirvió como diácono. No dio panes. No dio panes, no le dio tiempo ni a diezmar. O sea, no Nada. dio nada. Pero ¿qué hizo? Entrar al cielo por fe. ¿Y qué le pasó al otro? El otro no entró. ¿Por qué? Porque no creyó, sino que increpó a Jesús y eso fue lo que hizo. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros eso? Que es por fe y no por obras. Ahora, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, un día, nosotros que no vamos a pasar en el gran juicio del trono blanco, sino que vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo es para recibir acorde a lo que hayamos hecho en esta tierra. Y nuestras obras van a ser pesadas. Y van a ser pesadas, pasadas por fuego y pesadas. Y hay distintas categorías, hay 3 y no podemos tomar más tiempo de eso. Pero lo que nosotros hagamos va a ser un tribunal de Cristo para recibir coronas por aquello que hayamos hecho para el Señor. Entonces ahí aplica a esta situación. Ahora, para salvación, amigos, es por fe. Y por eso uno dice, pero si vivió una vida tan desordenada, sí, así es, y estuvo en esto y en aquello, no importa, tuvo fe y se salvó. Es que es tan sencillo como eso, Sergio. Sí, y otra vez no se trata de nosotros, No, ¿verdad? se trata de Yo me recuerdo que aquí en Vaya con Dios leímos un libro donde este escritor, ay Dios mío, Max Lucado, cuenta que lo convocan un día para que vaya a darle las últimas palabras a un hombre que se está muriendo. Y cuando llega al lugar, ¿verdad?, a donde le va a hablar de Cristo a esa persona, se va a topar que es el creador de Playboy. Y entonces dice, yo no le quiero hablar a dentro de él decía, yo no le quiero hablar. Tantas personas generacionalmente echó a perder en hábitos destructivos y todo. Y ahorita está y dice Max Lucado que llegó y le habló y entregó su vida al Señor, ¿verdad? Ustedes, en el último momento de su vida. Y uno dice, qué injusticia, pues. De hecho, ¿sabes qué pensamos? No se lo merece. No se lo merece. Ajá. Sí. Pero ¿quién se lo merece? Pero ¿quién? Ese es el problema. Esa es la pregunta. ¿Quién se lo merece? Sí. Y ahí es donde todos, no hay justo ni a uno, Así ¿verdad? es. Sí. No es justo. ¿Y sabes qué pasa, Sergio? Ahorita que estamos viendo esta serie, en Iglesia Villarreal estamos en una serie que se llama sí. El Cielo. Y entonces uno se pone a pensar, ¿quién se merece el cielo? O sea, ¿quién va a estar? Y la respuesta es bien sencilla. Ninguno. Nadie. O sea, no nos merecemos absolutamente nada. Y me gusta mucho lo que Sergio dice. Todo se trata, al final, del dueño de la finca, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. O sea, es Dios, el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, los que están y merecen toda la gloria es para ellos. Nosotros no merecemos nada, Maki. Y gracias que es tan misericordioso, porque realmente si nadie se merece nada, entonces ¿dónde estaríamos nosotros, verdad? Y ahí es donde yo les digo que si esta lectura toca fibras muy profundas de tu ser, pues tienes que hablar con el Señor y tienes que arreglar ese asunto, ¿verdad? Porque si todo el día te estás comparando con otros, si hay envidia en tu corazón, si tú sientes que a ti no se te está dando lo que se te corresponde, porque hay otros que hacen menos o no se lo merecen tanto como vos, entonces hay un problema profundo que debe de arreglarse, porque primero estás siendo muy infeliz, ¿verdad? Y segundo, en pocas palabras. Está siendo muy infeliz. Y segundo, como dice Sergio, la voluntad de Dios es absoluta, pero es buena, agradable y perfecta. Y tenemos que entender eso en nuestra vida. Y también me pongo a pensar cuánta gente nunca escuchó hablar del Señor y nunca va a tener esa oportunidad, tal vez en sus últimos momentos de vida.
en sus momentos donde están vulnerables por alguna situación que les está sucediendo, de aceptar a Cristo. Y a veces requiere de que tú te dejes tus pensamientos y dejes los sentimientos encontrados que tienes con respecto a la persona y entiendas que tienes una misión aquí en la tierra, ¿verdad? Y que Jesús vino para que todos muriéramos, para que todos pudiéramos acceder al cielo. Entonces, eso cuesta, ¿verdad? Porque a veces es por vergüenza, a veces porque sentís que no se lo merece, a veces porque te recordás todas las cosas que hizo esa persona en la vida, pero ese es el momento que el Señor te pone en una situación particular donde tú tienes que contarle a esa persona que jamás, capaz que nunca entendió que solo a través de Jesús puede acceder al cielo. Porque les voy a ser sincera, en todo el tiempo que yo estuve en Argentina jamás nadie me presentó el Evangelio. Vine a Guatemala y en cada esquina me querían presentar el Evangelio, ¿verdad? Sí, y ese es el regalo precisamente de Dios, mi querida Maki. Ese es lo que Dios nos está llamando y creo que hay que escuchar. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios está hablando. Vamos a hacer una breve oración. Yo quiero pedirle a Maki que nos acompañe y nos dirija una oración. Y la oración de hoy va a ser una oración que a veces hacemos al final, que es una oración de fe. Pero te quiero invitar, si tú necesitas, porque yo te voy a contar algo. Hay algún par de cosas que son seguras en la vida. Una es que siempre vas a pagar impuestos. 2 es que te vas a morir. Pero 3 es que en Jesús hay salvación. Y si tú quisieras hacer esa oración de fe, hoy es el día. Hoy es un momento oportuno para hacerlo. Así que, Maki, dirígenos brevemente una oración de fe, por favor. Bueno, Señor, permítenos hacer una pausa en este momento y que estas palabras caigan en lo profundo de nuestro corazón y florezcan, Señor. Hoy te pedimos que si realmente nunca habíamos puesto a pensar dónde vamos a pasar nuestra eternidad el día que partamos de esta tierra, porque el corre nos hace pensar solo en lo urgente. Hoy te pido que a cada una de las personas que están conectadas, que pienses dónde quieres pasar tu eternidad. Y quiero decirte de que la única forma de llegar al cielo es a través de Jesús. Y es haciendo una simple oración, como reconociendo de que somos pecadores. Y aquí le digo, si ustedes quieren inclinar su corazón y abrir en este momento este entendimiento y decir, Señor, he pecado. En mis propias fuerzas no puedo. Necesito un Salvador. Y reconozco de que tú moriste en la cruz por mí. Reconozco que al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre Poderoso. Y hoy quiero decirte que te recibo en mi corazón y te pido que me escribas mi nombre en el libro de la vida y te pido, Señor, que pueda pertenecer a tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Y quiero invitarles a cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Seguramente están en el Bible Challenge muchos de ustedes, pero los que no lo han podido entrar están en el momento justo para poderlo hacer. Estamos iniciando un nuevo libro que es Segunda de Corintios y le queremos invitar para que se sume a esta aventura de ver la palabra de Dios. Estamos en 1 Corintios del capítulo 1, 2 y 3 y quiero contarle que ese pasaje cabalmente en donde Pablo está escribiendo, está viviendo un momento de crisis enorme que está muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy. Así que yo le invito para que después del programa usted pueda leer y haga match con toda la conversación que vamos a tener hoy, pero no se lo pierda. Apúntese al Bible Challenge en este tiempo. Así es, queridos amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte recordando a aquellas empresas que creen y apoyan la visión de Vaya con Dios, pero sabe que esto se pone bueno, mejor y mejor, así que usted no se lo quiere perder. Regresamos después de este corte. Volvemos. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y bueno, entonces, cronopatía. ¿Usted había escuchado alguna vez esa palabra? Y la autora dice que es la obsesión por aprovechar el tiempo. Continuamos analizando los factores que elevan los niveles de cortisol en nuestra vida. Y aquí nos encontramos con lo que denominamos la mercantilización del tiempo. ¿Practicaste la palabra? Sí, practiqué porque me cuestan esas palabras. Es que está simpática, ¿verdad? Estamos en un momento de la historia donde la máxima aspiración del ser humano es la productividad y la eficiencia.
Hoy se valora de manera positiva todo aquello relacionado con la velocidad y la capacidad de aprovechar más el tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La aparición de un estrés que, como una enfermedad maligna, se extiende a todos los aspectos de nuestra sociedad, convirtiéndose en crónico y gravemente perjudicial. El tiempo es el bien más democrático que existe. Todas las personas cuentan con 24 horas en su día. Cada uno es responsable no solo de cómo llena su día, sino también de cómo percibe la sensación del tiempo. El ser humano se define por la forma en la que organiza su día y con ello su vida. Las personas ordenadas logran que las horas se multipliquen, porque no olvidemos que el orden es el placer de la razón. Queridos amigos, diría Asdrúbal Hernández, tuiteable. Exacto. Tuiteable. El orden, escuchen esto, el orden es el placer de la razón. Solo pónganse a pensar en eso. El orden es el placer de la razón. Una frase que nos va a hacer sentido más adelante. En este punto podemos diferenciar dos extremos. El de las personas que pierden y malgastan su tiempo en una vida vacía que las conduce a estados depresivos. Y el de las personas que parecen cronopatía. Amén, hermano. Así que... Sergio, te hablan. ¿Quién no? Sí, yo seré yo maestro. ¿Quién no conoce a alguien que no sabe renunciar a ningún plan? No voltea a ver a su vecino. Que necesita planificar todo su tiempo con mucha antelación y llenar todos los espacios de su agenda con múltiples actividades. Cuando con ellos, cuidado con ellos, porque su vida acaba convirtiéndose en una huida hacia adelante. No olvidemos que las grandes experiencias de la vida no se saborean en el ajetreo de la prisa y el reloj. La vida no es plena ni gratificante si no hay paz y quietud en algunos momentos. Bendito Dios. A mí no me tocó leer eso. Dios. Ay, espera que te toca otra parte. Espéreme, pero bueno. Ahora, y miren qué interesante. Ahora dice, creo firmemente que el descanso verdadero está en peligro de extinción. Ha surgido un nuevo síndrome, entre comillas, que es la cronopatía, cronos de tiempo y pathos de enfermedad. La enfermedad del tiempo. La inmediatez se ha convertido en un protagonista crucial en la vida. Todo, hoy y ahora. Ya que espera una semana para ver el siguiente capítulo de una serie y reclamamos billetes de tren por llegar 15 minutos tarde al destino. ¿Quién no ha experimentado la tristeza del domingo por la tarde? Yo la denomino el domingo oscuro. Sucede especialmente en personas con vidas intensas durante la semana. Los viernes y los sábados participan en diferentes planes, generalmente combinados con alcohol u otras sustancias, de hecho. Llega el domingo y muchos experimentan un bajón físico y anímico que los lleva a desear que vuelva a ser lunes. La razón son como caballos de carreras que semana tras semana llegan exhaustos a la meta. No saben vivir en el descanso. Ese parón genera ansiedad, sentimientos de culpa, vacío y tristeza. El hombre actual parece tener que excusarse tras una reunión para poder tener un momento tranquilo de ocio, tranquilidad. No queda bien decir que uno está libre y desocupado. ¿Qué sucede? De repente, un amigo te llama y con una mirada preocupada tras sufrir problemas musculares, migrañas, taquicardias, un ataque de ansiedad o incluso un infarto te dice, mi médico me ha recetado descansar. Así uno comienza a replantearse la vida y se inicia una nueva etapa donde los grandes aspectos de la vida se les da la importancia que merecen. Entonces, la autora nos dice, aprendamos a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. ¿Te has fijado en qué para observar y contemplar verdaderamente es necesario detenerse? Corriendo no se percibe la belleza. Deleitarse con un paisaje bonito, con una puesta del sol, con una lectura cautivadora y parar y disfrutar de un pueblo escondido cerca de la carretera, allá por Chantla, Huehuetenango, escuchar una canción que nos evoca emociones, todo sin sentimientos de culpa o pérdida de tiempo. Ganamos en salud, en disfrute, en felicidad y en calidad de vida.
Jacques Leclerc lo explicaba en su discurso de ingreso en la Academia Libre de Bélgica en el año 1936. El gran filósofo René Descartes tuvo sus sueños y visiones tras varios meses descansando. Newton descubrió uno de los grandes principios de la física sentado bajo un árbol. Platón construyó el pilar de la filosofía en los jardines de Academos. Ninguno de ellos llegó a sus descubrimientos en un momento de la vida frenética. No es corriendo y de forma apresurada como se llega al trasfondo y a la belleza de la vida. La soledad, el descanso, el silencio e ir con pausa son claves para crear y comenzar proyectos con ilusión. El mundo efectivamente está enfermo y sufre de estrés crónico. ¿Cómo va a funcionar la sociedad si creamos seres hiperestresados, corriendo y funcionando a toda velocidad? La vida frenética indica que es el entorno quien nos dirige y no uno mismo. Escuchar la voz interior es uno de los primeros pasos para conocerse y superarse. Esa voz no se escucha en medio del frenético ruido de la vida. Paz interior, sosiego. Respire. Eso es lo que piden todas las terapias actuales. En muchos lugares surgen cursos de yoga, mindfulness y todo tipo de meditaciones para desconectar el bullicio exterior. Increíble. Y yo me detenía un poquito en la lectura, Sergio, porque lo que estaba leyendo aquí es tan importante. ¿Sí? Dice, esa voz no se escucha en medio del frenético ruido de la vida. Y querido amigo, yo quiero pausar acá, porque si nosotros le tomamos, nosotros los de la fe, los que creemos que Dios nos habla, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabes qué? Jesús no deja de hablarte. El problema no es que te hable. ¿Será que lo estamos escuchando? En el medio de esta vida frenética, estresada, apabullante y de tantas maneras, ¿será que estamos escuchando? Y por eso la lectura nos sigue diciendo, miramos tanto el reloj que no damos a lo importante, no damos tiempo a lo importante. Aprovecha una tarde de domingo y desconéctate del teléfono y del reloj. Usa el modo avión en casa, sin miedo a desatender una llamada, correo electrónico, una noticia o un tweet. No necesitas estar en línea las 24 horas del día. Aprende a perder, entre comillas, un poco de tiempo ganando en paz y serenidad. No abarques demasiado. Aprende a renunciar. Vive el momento presente. Intenta saborear la naturaleza, la playa, el mar, la montaña de vez en cuando. Te abrirás a grandes sensaciones que te llenarán de verdad. Eso sí, sin perder de vista tu proyecto personal. Planifica, ten puntos de referencia, pero disfrutando cada vez que llegue el momento especial, deseado o emocionante. Ustedes, hay demasiados temas que hablar el día de hoy. Uy, sí. Y que exponer, honestamente. ¿Y por qué nos tocó a nosotros programa? Yo no sé si se equivocaron del equipo. Creo que Sergio es el que menos se ve afectado aquí, más o menos. Saber, porque dicen que la procesión va por... Sí, cabal. No, pero es interesante. Yo quiero empezar por la parte inicial de la lectura de hoy, donde dice, y Maki nos leía, en este punto podemos diferenciar dos extremos, el de las personas que pierden y malgastan su tiempo en su vida vacía, que las conduce a estados depresivos, y el de personas que padecen cronopatía. O sea, la autora nos está proponiendo, dice, hay gente que desperdicia su vida y hay gente que está utilizándola de una manera equivocada. Y entonces, y todo lo que tiene que ver con el tiempo. Y para mí es tan importante y fundamental eso. Sabes que para ilustrar lo que Dios nos enseña a nosotros en su palabra, yo he tomado el Salmo 90:12, cuando Dios nos dice a nosotros, enséñanos a contar nuestros días a fin de que traigamos sabiduría a nuestro corazón. ¿Sabes qué pasa, querido amigo? El tiempo es el único recurso no renovable que tú y yo tenemos. Sí. Ese recurso es un recurso que no va a regresar. Tú lo puedes ensanchar, pero no lo puedes alargar. Lo puedes optimizar, pero no lo puedes acrecentar. Dios nos dio una medida de tiempo, 24 horas, dice la autora acá. A cada uno nos dio lo mismo. El problema es cómo estamos o desperdiciando o invirtiendo o mal usando el tiempo. Y para mí creo que es fundamental entender esto, porque después dice, no olvidemos que las grandes experiencias de la vida no se saborean en el ajetreo de las prisas y el reloj. La vida no es plena ni gratificante si no hay paz y quietud en algunos momentos. ¿Sabes qué? Ponte a pensar tu relación de matrimonio, tu relación de amistades,
tu relación eclesiástica. Los momentos más importantes de tu vida no están relacionados con el estrés ni la prisa. Están relacionados con grandes momentos de tranquilidad, de sorpresa, de jolgorio, de alegría, de tantas cosas que no tienen que ver con el estrés, Maki. Así es, el tiempo, como dice Antulio, no regresa, pero gracias a Dios y su infinita misericordia, Él puede redimir el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que si es el tiempo de hacer un alto en tu vida y analizar cómo has vivido tu vida hasta ahora, y hoy puede ser una llamada de atención y que tú cambies, el Señor va a hacer que cada momento pues, se multiplique, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué estoy hablando? En tu relación con tus hijos. El tiempo ya pasó, o sea, nuestros hijos crecieron, ¿verdad? Pero tal vez podemos aprender a disfrutar momentos que sean bastante valiosos para que ellos los puedan guardar en lo profundo de su corazón y que marquen su vida, ¿verdad? No importa que ya sean grandes. Igual con el matrimonio. O sea, hay momentos que pasaron, ¿verdad? A veces cuando uno es joven no tiene esa conciencia del tiempo, pues ahora puede ser el tiempo de que tú realmente pongas prioridad. Y yo creo que cuando uno tiene un sustazo de salud, ¿verdad? Como que se te alinean las prioridades. Porque ahí te das cuenta que perdiste un montón de tiempo en cosas banales, que ahora que estás sentado en esa cama de hospital solito, te das cuenta que no valieron la pena. Entonces, seamos personas inteligentes, porque dicen que los inteligentes entienden de las lecturas de la Biblia y de las experiencias de otros. Seamos personas que tomemos esto como un llamado de atención y que no tengamos que llegar a estar en un cuarto de un hospital convalecientes para decir, wow, tengo que parar, mi vida está hecha un desastre. Yo, pues a mí me ha pasado así, ¿verdad? Dios me ha tenido que parar literalmente, y he tenido que pasar meses y meses en el hospital. Y ahí es cuando yo reflexiono qué estoy haciendo con mi vida, ¿verdad? O cuando me paso ahorita, porque todavía me pasa eso. Es difícil cuando tú pensás que valés por lo que haces y no por quién sos. Es bien complicado. Pero a mí me pasa, cuando me paso de vuelta, paso 2 o 3 días en cama después porque me pasé de vuelta, ¿verdad? Gasté demasiada de la energía que tengo disponible para ciertas cosas. Así que, Sergio, es complicado. Es complicado dosificar el tiempo y darle la importancia a cada momento y que sea valioso. Y cabalmente, escuchándolos a los dos, me viene a la mente un corito de hace mucho tiempo que dice: reloj no marque las horas. No le des cuerda. No quiero activar la Rocola Castillo porque si no, nos salimos de aquí. No. ¿Sabe? Lo que veo mucho en este tema es que no logramos manejar un balance. Cabalmente, la pregunta que Maki hacía a toda la audiencia, no hemos estado manejando un buen balance y nos desbordamos por donde sea, ¿verdad? O desperdiciando mucho tiempo o queriendo optimizar tanto que nos estamos ahogando. Pero, ¿de qué se trata este programa y de qué se trata lo que estamos haciendo hoy? Sin duda alguna es de parar. La Biblia habla en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones, dice: paren, quédense quietos un momento y escudriñen sus caminos y vuelvan al origen, vuelvan a Dios, ¿verdad? Y eso es, creo que uno de los retos más grandes que tenemos en este tiempo, en esta mañana, poder hacer una pausa y poder ver qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos. Porque a veces en el ajetreado tiempo que tenemos y en el mundo que vivimos, no importa para dónde, la cosa es estar en movimiento. Yo mucho tiempo de mi vida tuve un pensamiento que casi me destruye y era, hay que descansar. Y yo lo decía, a descansar a la tumba. Aquí a este mundo vine a producir. A trabajar. A trabajar. Y eso era... Suena tan potente. Ah, sí. Sí, suena noble, ¿verdad? Exacto. No, y sí hay que trabajar. O sea, sí hay que trabajar. Hay que trabajar. Y hablando acerca del inteligente y el sabio, fíjense que estaba escuchando a alguien que decía, ¿quién es el inteligente? El inteligente es alguien que sale de un problema en donde el sabio nunca se metió. El inteligente es el que sale de un problema en donde el sabio nunca se metió. Y a veces queremos organizar nuestra vida, nuestro día, resolviendo situaciones y siendo muy inteligentes.
Y la Biblia nos dice, no quiero que te estés metiendo en problemas, aunque vas a salir de ellos, sino quiero que medites y que escudriñes mi palabra y que puedas tomar el tiempo para meditar. Así es, así es. Y gracias, y quiero aprovechar a contarles que aquí dice el material, la inmediatez se convirtió en un protagonismo crucial de la vida. Y dice, creo firmemente que el descanso verdadero está en peligro de extinción. Sí. Ha surgido un nuevo síndrome de cronopatía, que es la enfermedad del tiempo. Querido amigo, yo te quiero invitar a que tú escuches esto. Yo he sido confrontado, por ejemplo, todo este contenido en los últimos días en cuanto al sueño. Me han confrontado mis hijos, mis amigos, algunos que otros pastores, mi esposa, no Verita. digamos, Verita es la número 1, Sí. y me han hablado del poco descanso que estoy teniendo. O sea, yo creo que Jesús salía a orar temprano, pero se acostaba temprano. Entonces yo creo que uno tiene que completar eso. Y aún médicamente, hay un doctor con el que estaba hablando mucho, el doctor Godínez, y él me dice, miren Tulio, el cuerpo se sana en el Durmiendo, transcurso de sí, las 8 horas de sueño. descansando. O sea, cada uno de nuestros miembros está sanando. Se regenera. O sea, sí, o sea, y nosotros estamos teniendo problema porque nuestro sistema simpático, que no es nada simpático, es el que nos pone a la defensiva, que es el automático, la respuesta automática, muchas veces nos está haciendo daño y nos está generando todo este estrés y cortisona que nos hace tanto daño, mientras que intencionalmente tenemos que generar esa oxitocina, que es esa capacidad de cuando uno ríe, que nos Ajá. empieza hasta a traer sanidad. Pero eso no pasa en el estrés, eso no pasa si no descansamos, eso no pasa si no dormimos. Entonces yo estaba siendo confrontado. Ayer, por primera vez en no sé cuánto tiempo, me acosté a las 9:30 de la noche. Mira, De y verdad, me pregunto no sé, qué mentira será la que cada uno compró, porque Nos él compramos dice que una, así la es. de él fue voy a descansar en Así la tumba, es. la mía fue no quiero ser mediocre. Así es. ¿Verdad? así es. Entonces, La mía siempre ha sido voy a dar por lo que me pagan. Ahí ¿verdad? está, Y ahí está, claro. cada uno tiene una mentira. Y son mentiras que no vienen de Dios, amigo. Tú no vales por todo eso. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en medio de esto. Sergio, hagamos una breve oración porque ya se nos fue el tiempo, Sí. pero oremos para que Dios nos dé sabiduría y no inteligencia. Además de inteligencia, sabiduría para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Así es. Padre Celestial, hoy queremos poner nuestras vidas en tus manos. Hemos llegado al entendimiento que nos cuesta dirigir nuestras vidas y por eso hoy queremos ceder ese control a ti. Queremos sujetarnos a ti y queremos permitir, Señor, que tu presencia sea en nosotros. Gracias por abrirnos la mente y el panorama de lo que estamos haciendo bien o mal, pero hoy queremos reaccionar, parar y tomar decisiones importantes en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, amigos, hoy estamos con un tiempo y un tema fenomenal. ¿Cuál es? Todo tiene su tiempo. De eso se Necesitamos trata más el horas. programa de hoy. 2 horas. No. Para... ¿Qué parte de todo tiene su tiempo? Che? Pero bueno, amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial. Pero no se olvide, por favor, no cambie ese botón, no apache de canal, no cambie nada. Porque esto es Vaya con Dios y volvemos. Gracias. El cofundador de Facebook hizo la siguiente declaración. Facebook admite que juega con la mente de sus millones de usuarios o seguidores. La idea plantearon cuando iniciaron esta red social era conseguir que los usuarios pasaran muchas horas en la plataforma. De ahí surgió la idea de crear un botón like con su aplicación. Ese que hizo like. La hizo. No quiero decir nada en televisión, pero estamos... entramos a entender este proceso mental y digital. Los que nos dedicamos al mundo de las emociones, del comportamiento, sabemos que el universo de la pantalla, el internet, las redes sociales, el video y las aplicaciones varias están afectando profundamente la manera en la que nos relacionamos, la forma en la que procesamos la información, nuestra memoria, concentración, multitareas, educación, motivación y a la larga hasta la felicidad. Imagínense eso. Efectivamente, dice la doctora, los gadgets y las múltiples aplicaciones recientes están diseñadas para ser adictivas. Esto es algo crucial e importante de entender, tanto en el ámbito personal como para padres y educadores. Expliquemos en qué consiste. Toda adicción tiene una base molecular y fisiológica conocida desde hace muchos años. Las drogas como el alcohol, la cocaína, las pastillas, la marihuana, las apuestas de juego, la pornografía, están reguladas por la misma hormona y esta hormona se llama la dopamina.
La dopamina es una hormona encargada del placer. Actúa en el instante en que interactúa con el objeto, como el sexo, como el alcohol, las drogas o las redes sociales. Y muchas veces anticipa el placer siendo un activador de la motivación. Una persona adicta a la cocaína, al sexo o a las redes tiene una afectación profunda en su capacidad de atención. Ve alterada su voluntad, regulada por el autocontrol, por supuesto, y a la larga experimenta sentimientos de profunda tristeza y vacío. El cofundador de Facebook declaró: cuando la gente recibe un like, recibe ese pequeño golpe de dopamina que le motiva a subir más contenido. ¡Wow! Ahí reside la base de las drogas. En el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado de esas sustancias. Todo ser humano, desde la infancia hasta la adolescencia, busca vías de escape para manejar sus altibajos, frustraciones y vacíos. Un alto porcentaje de la población recurre a redes como WhatsApp, Instagram y Facebook, Twitter, Tinder y ahora X, buscando ese pico de dopamina que se activa al contacto con ellas. Estamos en la era del exceso de información y de la superabundancia de estímulos. Cuando uno no logra lo que quiere en el momento que lo desea, se activan circuitos de frustración que están a base de la debilidad de carácter de muchos jóvenes carentes de capacidad de esfuerzo. De ahí que surgen numerosos problemas en la educación y algunos trastornos psicológicos. Los avances tecnológicos cambian a una velocidad impresionante e impiden que la sociedad frene, pare y reflexione sobre el impacto que están teniendo en la mente, el cuerpo y la vida de las personas. Cuando ya estamos inmersos por completo y alterados moderadamente, es cuando intentamos hacer una pausa y observar con cierta perspectiva. En esos momentos nos preguntamos: ¿es demasiado tarde? ¿Hemos creado un monstruo que ahora no sabemos cómo detener? Los programadores de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde apenas existen ordenadores. ¿Qué nos estaremos perdiendo, Antulio? Mira, esa pregunta desde que la vi la primera vez me hizo pensar tanto. Claro. O sea, ¿sabes qué aplica ahí? Como aquella norma que dicen, no está, lo leí solamente, pero dicen que las personas que trafican con las drogas no permiten que sus hijos las tomen. Exacto. Claro. O sea, lo mismo, ¿verdad? Los creadores de tecnología llevan a sus hijos a lugares y colegios donde están libres de tecnología. Claro. O sea, no quiere decir, no estamos satanizando la tecnología, no estamos diciendo eso, pero sí el control de semejante cosa. Por ejemplo, antes de continuar con la lectura, quiero explicar esto que creo que vale la pena. Dice, una persona adicta a la cocaína, el sexo o a las redes tiene una afectación profunda en sus capacidades de atención, va a alterar su voluntad. Y en el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado de estas sustancias. Y yo, cuando leí el contenido, me puse a pensar, jamás había unido yo sexo, drogas y rock and roll. Sí, sexo, drogas y redes sociales. Claro. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque a ¿por qué veces lo están? decir, no, yo no tengo ningún, Así es. no tengo ¿Por qué? ningún Porque sigue siendo problema. una adicción. Sigue siendo una adicción. Imagínense eso. Así que bueno, continuamos con la lectura porque esto dice así. La tecnología ha aportado grandes beneficios. Internet y sus derivados poseen ventajas poderosísimas para hacer la vida más sencilla en múltiples aspectos, pero su mal uso deriva en conductas perjudiciales para la mente y para el comportamiento. Sin embargo, crecer entre tecnología no nos hace más inteligentes. Es cierto que ha facilitado un sinfín de actividades, pero sobre todo hemos desarrollado una característica mental con gran habilidad, la multitarea. La neurociencia denomina alternancia continuada de atención. Eso significa que el cerebro dedica unos minutos o segundos a realizar una tarea y luego otra y después otra. Hoy descanso porque yo nunca he sido multitarea, pero bueno. El cerebro no puede realizar dos acciones al mismo tiempo. Se involucra la misma tarea cerebral. Si estamos escuchando la letra de una canción en inglés mientras leemos un libro, no hacemos ninguna de las dos tareas al 100%. Se produce una alternancia en el foco de atención debido a que ambas acciones tocan la misma zona cerebral. La realidad es que cuando realizamos la función multitarea, el cerebro es capaz de captar de forma superficial mucha información.
pero no es capaz de retenerla. Cuando la mente alterna entre varias tareas, los circuitos cerebrales realizan una pausa entre una y otra, consumiendo más tiempo y generando menos eficacia en el procesamiento de las tareas. Estamos hablando de una reducción de hasta el 50% en la eficiencia. El siglo XXI es el siglo de la hiperestimulación. Gracias o a pesar de las nuevas tecnologías, el cerebro se ve expuesto y obligado a procesar cantidades ingentes de datos que llegan a nuestros sentidos, fundamentalmente la vista, que interrumpen en oleadas o forma simultánea. Esta hiperestimulación tiene graves consecuencias. Los niños y los jóvenes acostumbrados a este bombardeo precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Esto merma su curiosidad, asombro y deseo de aprender algo que vaya más allá del mundo digital. Se encuentra desmotivados y su creatividad e imaginación quedan completamente anuladas. No solo eso, desde la infancia se les acostumbra a un ritmo de vida y a una intensidad que dificulta la serenidad y el disfrute del silencio. Se puede afirmar que los niños saltan constantemente de un estímulo a otro. No olvidemos que el éxito en la vida lo logran las personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean, siendo capaces de perseverar en su propósito. Qué lindo que una autora del libro que no necesariamente tiene fundamento cristiano habla del propósito, Exacto. de la importancia del propósito. La atención del cerebro se desarrolla en la corteza prefrontal. Esta zona se encarga de la voluntad, el autocontrol y la planificación de tareas. Es importante desarrollar esta zona del cerebro en los niños desde pequeños, ya que es una de las más importantes de la mente. El cerebro de los jóvenes necesita aprender a focalizar su atención y desarrollar de manera sana la zona frontal del cerebro, responsable de la voluntad y del autocontrol. Una exposición excesiva a la pantalla inhibe su correcto funcionamiento y con un claro déficit en la atención y en la concentración. Hoy en día existe una gran corriente que resalta la importancia de la meditación, en particular el mindfulness o atención plena. Es necesario educar offline, sobre todo a nivel emocional y social. La comunicación cara a cara es el mejor modo de aprender a leer las emociones de otro. No olvidemos que la tan conocida inteligencia emocional es una de las claves del éxito en la vida. La pantalla es la peor educadora para lograrla. ¡Hala, qué impresionante lo que leemos! Y luego dice, no se trata de negar la tecnología, ni el avance digital, sino de saber introducirla de forma sensata y escalonada en la vida de los niños y adolescentes, enseñándoles a ellos mismos a controlar el acceso a las aplicaciones y los contenidos. Decidamos realmente educar para conectar primero con la realidad de las cosas, las emociones de las personas y la naturaleza. Hecho esto, estaremos preparados para adentrarnos paso a paso en el mundo digital. Y miren qué contenido más exquisito, que no está necesariamente negando la importancia y el buen uso de toda la parte digital, virtual, tecnológica, ni nada por el estilo, pero sí nos enseña y nos ayuda a que nosotros sepamos manejarlo. Creo que hay un par de cosas que tenemos que destacar. Por ejemplo, aquí habla de la neurociencia, lo denomina, dice, la alternancia continuada de la atención. Cuando hablamos de temas multitask, o sea, yo sí, durante mucho tiempo pensé que era multitask, porque mucha gente dice que los hombres no podemos Sí, eso te iba a mascar decir, chicle, que los hombres no que pueden. no podemos mascar chicle y dar un paso a la vez, cosa que no es cierto. Sí podemos, masticamos, dar paso, masticamos, dar paso. Alternando, por ahí dice Pero hoy entendí que lo alternación. alternamos. No, yo sí me creí multitask. Fíjate, yo sí pensé que era multitask. Es una mentira. Pero ahora, más que una mentira, creo que es Un engaño. microtask. O sea, lo que estamos entendiendo es que la neurociencia lo denomina alternancia continuada de la atención. Esto significa que el cerebro dedica unos minutos o segundos a realizar una tarea, luego otra y después a otra. Pero eso no nos permite enfoque. Y queridos amigos, creo que ahí está el desafío que estamos entendiendo, porque todo tiene su tiempo, de eso hemos estado hablando. Así es. Todo tiene su tiempo. Hay momentos para sacar la unidad, revisar, pero no podemos
permitir que la tecnología nos controle a nosotros, sino que tenemos que ser efectivos y eficientes en lo que hacemos para enfocarnos en lo que tenemos que lograr. Estamos atorados. Creo que esa es la manera de el decirlo. resumen. Estamos atorados. Hay demasiadas cosas que estamos haciendo al mismo tiempo. No nos logramos concentrar. Y de aquí el por qué en los últimos años y en las últimas décadas no han habido importantes inventos en la humanidad. Todo lo que hemos hecho es mejorar lo que tenemos. Pero esas famosas historias de un Tomás Alva Edison haciendo patentes y toda esta gente, Tesla y tantos creadores, hoy por hoy carecemos de eso porque nos hemos concentrado en estar, sí, mejorando lo que tenemos y pues por supuesto hemos visto tecnologías que han avanzado, pero creaciones por completo, a mí me llama mucho la atención. Hace años escuché a un predicador que contaba que él se sentía mal de descansar y que no podía descansar y que tenía que estar siempre haciendo algo. Y fue tal el punto que su consejo de ancianos lo mandó donde un médico. Anda, ve porque estás mal. Y el médico le decía que él necesitaba descansar porque cuando uno descansa se está recreando. Y la palabra recrear es tan sencilla de entender, ¿verdad? Es recrear, es volver a ser, ¿verdad? Y cuando uno no descansa, entonces no tiene la oportunidad de volver a construir, de volver a hacer, de pensar. Yo tengo desde el año 2000, un pastor me invitó a un lugar que he invitado a Antonio, pero no quiere, pero... No se deja. No se deja, sí. No, pero es un lugar para relajarse, como un spa, ¿verdad? Y entonces, cuando yo entro a ese ambiente, miren ustedes, me comienza a venir las ideas. Sí. Hay algunos que les funciona hacer ejercicio, hay otros que les funciona tocar un instrumento musical, hay otros que les funciona leer. Cuando están leyendo les comienza a venir ese reposo, ese descanso, esa recreación. A mí me sirve hacer esa actividad y cuando la hago, como que me fluyera toda la información del cielo, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué me tardo tanto para hacer esto? Y creo que es una oportunidad de parar, de desacelerar, ¿verdad? Antes de ir a reventarnos por ahí en algún lugar en un paredón, ¿verdad, Mike? Sí, y fíjense que hace un tiempo vi en una película argentina que se llama No puedo vivir sin ti. Entonces uno piensa que es romántica, pero en realidad es de que se trata de la historia de un hombre que es adicto al celular, ¿verdad? Entonces tan adicto que por ser tan adicto al celular pierde su familia. Y entonces tiene que ir como a una terapia para dejar de usar el celular, ¿verdad? Y se dice, suéltalo, suéltalo. Así se la terapia, todos hacen ejercicios. Suéltalo, suéltalo. A ver, ¿cómo tenemos que hacer? A ver, suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Entonces, se trata de que, digamos que él vivía, si su teléfono tenía el 15%, le agarraba un panic attack. El 15% de batería, ¿verdad? O si no podía estar un segundo, tenía hasta 3 teléfonos, ¿verdad? Y yo sé que es un chiste, toda la película es un chiste, pero conecta mucho con la realidad, ¿verdad? Y yo creo que nosotros a veces, si nos olvidábamos el teléfono, hace un par de años, si nos olvidábamos el teléfono en la casa, no importaba. Ahora regresamos a buscarlo, ¿verdad? Entonces hay algo que está cambiando. Y a veces nos aburrimos muy rápido. Y ahí es donde, por eso dejamos de leer también la Biblia, queridos amigos. Porque estamos tan concentrados viendo TikToks, Instagram, Reels, Facebook Live, TikToks en vivo, que ya no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y ahí está lo complicado. Porque si nos desconectamos de esto, entonces nos hacemos más del mundo. Y realmente nosotros tenemos que vivir regidos por esto. Y no por el mundo. Entonces, es bien complicado porque se cambian todos los valores, se cambian las prioridades, se cambia todo. Entonces, creo que este programa fue como una alerta, podríamos decir, de Dios hablándonos. Usted verá qué hace con toda esta información y cómo la aplica. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Maki, y con lo que estábamos hablando. Y amigos, el tema de hoy es todo tiene su tiempo. Les quiero leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, donde dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír.
tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir y tiempo de juntar piedras. Hay tiempo de todo, dice aquí en la Biblia. Imagínense eso. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Y saben, eso es lo que Dios nos está llamando. ¿Qué es el tiempo al que Dios te ha llamado en este tiempo? Discernir los tiempos, ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, y pedirle a Dios que nos ayude a esto. Vamos a hacer una breve oración. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este contenido, el cual sabemos, Señor, que nos bendice, que tú lo has permitido y lo has traído como información científica, Señor, que nos respalda y que nos ayuda para entender lo que tu palabra nos habla, Señor, en la vida. Permítenos ser sabios y no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, de hacer los cambios necesarios a partir del día de hoy. Padre, gracias por esto. Háblanos por nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amigos, vamos a hacer esta ronda final de despedida. Maki. Me quedo con esto. No olvidemos que el éxito en la vida lo logran las personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean, siendo capaces de perseverar en su propósito. Los grandes de la tecnología no ponen a sus hijos a ver tecnología. ¿Será que nos estamos perdiendo de algo? Piensen en esta parte y considérela. No olvidemos que la tan conocida inteligencia emocional es una de las claves del éxito en la vida. Y aparte, nosotros como cristianos tenemos inteligencia espiritual. Eso es sabiduría, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros. Queridos amigos, en nombre de Maki de Debroy, el tremendísimo Sergio Leonardo, con quien hemos tenido el privilegio de tenerte por acá, y su amigo y seguro servidor Antulio Castillo, le queremos recordar que no se corre el riesgo por ninguna razón de andar solo. Es más, ni solo ni mal acompañado. Nosotros le decimos, vaya con Dios. Oye, no, vaya con Dios. Vaya con Dios.